Sí, y bueno, vamos a volver un poco al mundo de los libros y tenemos el placer de estar con Juan Manuel Corbera, narrador y poeta peruano, que bueno, está en el stand de Perú, en el pabellón amarillo, que están haciendo un ciclo de poesía peruana intensiva y allí se leen principales poetas del Perú. Y además escribe, vamos a hablar también de su libro. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Miguel Sorraquín te saluda. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, tranquilo, felizmente. Contanos un poco, vos vivís en Argentina, pero sos peruano, ¿correcto? ¿Estoy equivocado? Exactamente, estoy hace felices 11 años en esta hermosa ciudad. Y aparte sos una persona que estudia filosofía y ese tipo de cosas, ¿no? Hice la licenciatura en Letras Modernas en la Universidad de Buenos Aires, sí. Uh-huh. Muy bien. Contanos un poco algo de la Feria del Libro y el stand de Perú, que nos dijeron que es bastante importante, ¿no? Es uno de los pabellones, es uno de los stands más importantes que hay en el Salón Internacional, ¿es así? ¿En el pabellón amarillo? Sí, la verdad es que sí, nosotros estamos muy contentos, es el stand 1712 en el pabellón amarillo, y bueno, dentro del stand, antes de hablar un poco del ciclo, lo que hay que decir es que no todos los países, por ejemplo, tienen un stand, pero este en particular cuenta con más de 300 títulos pues, de narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, literatura infantil, juvenil, traducciones, lenguas originarias. Hay cerca de 41 casas editoriales dentro. Y bueno, sirve en algún punto para hacer promoción internacional de obras y autores peruanos, ¿no? Tanto clásicos como contemporáneos, que eso es importante decir. No es que vas y solo encuentras a Vallejo, a Blanca Varela, a Vargas Llosa, sino que hay mucha poesía, mucha narrativa, digamos, de personas como tú y como yo, que estamos ahora vivos haciendo libros, haciendo cosas. Y bueno, ¿no? En particular, mi labor en este caso ha sido hacer el ciclo porque consideramos definitivamente que la poesía peruana es un patrimonio cultural del país donde yo provengo, es una tradición bastante importante en el consenso general de la región. Y bueno, estamos haciendo este ciclo donde leemos una cantidad larga de nombres, pero principalmente lo estamos dividiendo por décadas. Entonces hemos hecho desde poetas de la primera mitad del siglo XX, Martín Adán, a César Moro, hemos hecho otro de generación del 50 con Jorge Eduardo Eyelson, a Blanca Varela, que la han editado hace poco acá en Argentina, pero también algo del 60 con Rodolfo Nostroza y Javier Heró. El grupo Hora Cero, que estuvimos el sábado pasado leyendo poemas de Jorge Pimentel, de Carmen Ollé, Enrique Verástegui, y hoy estuvimos leyendo poemas de los 80 y 90 de Rosela Di Paola y Victoria Guerrero, así que nos queda una fechita más el jueves, que vamos a leer al gran poeta José Watanabe y a Mario Montalbetti, también este último editado acá. Y bueno, ya después de eso, además de otras presentaciones que han habido de narrativa, de ensayo, el domingo se presenta mi libro en particular, así que si alguien quiere acercarse, presentaremos Reconfiguraciones, que es poesía, el domingo 14 a las 18 horas, ahí en el stand 1712 en el pabellón amarillo. Juan Manuel Eduardo Solari, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Decime, dada la importancia, ¿no?, del stand de Perú, ¿vos cómo caracterizarías o cómo dirías que es la particularidad, si es que hay alguna, de la literatura peruana en general y de la poesía en particular? Bueno, ahí yo creo que tendríamos que dividir la respuesta en dos. Primero, la narrativa, a diferencia de lo que pasa acá, por ejemplo, en Argentina, allá en Perú está dominada mayormente por el realismo. De hecho, hoy había un conversatorio sobre narrativa peruana en diálogo con la narrativa argentina y se marcó mucho eso, de lo cual estoy totalmente de acuerdo. Uno nunca va a leer algo muy fantástico en Julio Ramón Ribeiro, en Osvaldo Reynoso o en el mismo Vargas Llosa, por decir un nombre
que sea conocido al público en general. Pero después, en cuanto a poesía en particular, como dije, hay un consenso general, académico, de lectores, etcétera, donde la poesía peruana y chilena son de las más destacables de la región, y para mí ahí el rasgo particular es la intensidad que han tenido ciertos autores, pero también la diversidad grande, y eso al menos hasta donde conozco, he leído y de lo que opino también realmente, viene también por la diversidad grande que hay dentro del Perú, de climas, de caracteres, de ascendencia étnica, así que eso ha llevado a una construcción de la realidad por medio del verso, a diferencia de la narrativa, ¿no? Que trata de tener siempre está emergiendo cierta voz de, bueno, ciertos sectores, pues, un tanto oprimidos o silenciados por la misma sociedad, por el Estado, pero en cambio en la poesía ha emergido otra cosa, ha salido algo más bien, ¿cómo decirlo?, con mucha intensidad, pero también con mucha altura, con mucha precisión en las palabras, con poesía que tiene, por ejemplo, un torrente largo, grande, de versos donde se mezcla pues el barroco, se mezcla también ciertos experimentos que a veces, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que por ahí quedan ya herméticos en ciertos cultismos, pero después la segunda mitad del siglo XX se ha definido más bien por todo lo contrario, por ir hacia el pueblo, hacia el lenguaje más llano, hacia la calle, y eso ha hecho pues que se siga enriqueciendo, porque la gente en el Perú, los poetas en el Perú siguen siempre leyendo su propia tradición, siempre siguen alimentándose a partir de lo que están no solo haciendo otros colegas suyos, sino lo que hicieron otros peruanos. Hola, Rodolfo Estela. Quería preguntarte una cosa. ¿Cuáles son los temas entonces que toman la poesía? Porque según decís, el tema de la literatura narrativa tiene algunas dificultades porque son temas realistas que a veces molestan a algunas personas. Entonces, en este caso, la poesía, ¿cuáles son los temas que son los que mayor alcance tienen? Yo ahí te diría de que depende de qué, no solo de qué generación estemos tratando, sino directamente hasta qué poeta. Porque, por decir un ejemplo nada más, ¿no? El grupo más conocido de poesía peruana del siglo XX, y quizá de toda la tradición de la poesía peruana, es el grupo Hora Cero. No es Vallejo, por ejemplo, de que tiene, si bien él como su figura, por supuesto, es la más conocida y más reconocida, pero el grupo Hora Cero, que lo fundaron Jorge Pimentel, Enrique Verástegui, Juan Ramírez Ruiz, Carmen Ollé, Dalmacia Ruiz Rosas, cada uno de ellos ha tomado su propia versión sobre qué hacer con ese rupturismo que ellos proponen. Entonces ellos dicen, bueno, desde acá rescatamos a Vallejo, a Javier Heró, pero todos los demás no están dando la altura de lo que debería ser decir al Perú. Entonces uno lo hace, por ejemplo, Verástegui hace pues unos tratados casi científicos, matemáticos, pero en verso. Juan Ramírez Ruiz hace experimentos con el lenguaje, con un lenguaje payariforme, que es como en payares, en una suerte de legumbres. Hace poemas con un idioma que remite a la cultura moche, o sea, te estoy hablando de hace siglos y siglos. Pero por otro lado, Jorge Pimentel no habla acerca desde la calle, con gentilicios limeños, peruanos, más de barrio, y todos de alguna manera juegan siempre con la sonoridad de lo que están haciendo. Entonces, temas hay para hablar de todo. Tienes por ponerte más ejemplos, tienes a alguien como Montalbetti, que es alguien insular totalmente. Mario Montalbetti estrenó una corriente en la poesía peruana que habla de la poesía desde el lenguaje, porque él mismo es profesor de lenguaje, y no al revés. Y a la vez tienes a alguien como José Watanabe, que pues tiene, bueno, por su propia ascendencia japonesa, un purismo pues de sus versos que rara vez se ha vuelto a ver, tanto en la poesía peruana como en cualquier otra que yo haya leído.
Entonces temas y los de la poesía misma, la vida, la existencia. Pero después yo creo que en términos formales es donde por ahí podemos empezar a diferenciar, pero temas, cada poeta ha agarrado muchos temas. Eso creo que es bastante más múltiple, heterodiegético que en la narrativa, donde sí hay una preeminencia, como te decía, del realismo, ¿no? Ahora, Juan Manuel, vos dijiste una frase muy linda, decir al Perú. Ampliar un poquito, sí. Amplía un poco el concepto de decir al Perú. ¿En qué aspectos, en qué sentido, en qué género literario? ¿Decir al Perú de qué modo? Bueno, definitivamente ahí tendríamos que remitirnos a la idea después de qué es esto de la literatura, ¿no? Esto del acto de escribir, ni siquiera te hablo de la literatura, antes de que la envolvamos en estas... estos géneros, en estas etiquetas de qué es poesía, si tienes está cortada en verso, qué es narrativa, si te cuenta una historia, no. Antes de todo eso, la escritura misma ya dice mucho de la realidad de quien la escribe. Cito acá a alguien que no es peruano, pero nos va a servir mucho para esto. Stephen King decía de que la escritura es pensamiento depurado. Entonces, todo escrito que uno lea necesariamente es el desarrollo, la elaboración lingüística que hace la mente de alguien en particular y que nos revela su mirada a través del contexto en el que está inmerso. En ese sentido, el poeta peruano, el escritor peruano, el narrador peruano, siempre va a tener que decir al Perú, es inevitable que diga al Perú, a menos que hagas un esfuerzo, digamos, a voluntad, un esfuerzo grande por evitarlo. Pero yo creo que incluso en esfuerzos como eso, incluso en poetas o escritores que han vivido en el exilio casi toda su vida o muy lejos de su país, siempre retrotraen a eso. Incluso en el vacío de nombrar al Perú se ve justamente eso. ¿Qué hace que un país tan rico en literatura pueda generar a veces eso? Escritores como Jorge Eduardo Eyelson, que está considerado después de Vallejo uno de los mejores, que no hayan querido regresar a su país, y sin embargo que en su poesía o en su obra pictórica con mucho más énfasis remitan a, por ejemplo, las culturas del Perú. Y no te estoy hablando acá en este caso del Estado peruano, que hace pocos años cumplió 200 años de entre comillas, independencia. No estamos hablando acá de las repúblicas o los estados-nación que tienen esos 2 siglos. Y lo digo riéndome porque cuando uno piensa la historia del Perú, uno piensa la realidad peruana, allá te la enseñan desde mucho, pero mucho antes. Te estoy hablando de que se remite el nacimiento del Perú a la cultura caral, por ejemplo, 2.900 años antes de Cristo a 3.300 años antes de Cristo. A los Chavín, a los Paraca, a los Nazca, a los Moche, a los Chimú, todo esto son antes de los incas, ¿eh? Entonces, cuando uno habla del Perú, piensa sobre todo en el territorio que ahora abarca el Perú, pero en realidad el mismo territorio ha estado habitado por hombres y mujeres que contaban con una sabiduría que fue cortada hace pocos siglos, 400, 500, pero que tenía ya, por los registros arqueológicos que tenemos, una preeminencia y un desarrollo que podemos remitir a por lo menos 39 siglos antes. Entonces, a diferencia de acá, por ejemplo, donde el mito fundacional es la Revolución de Mayo 1810, allá en Perú, cuando hablas de historia del Perú, te remites a algo mucho más antiguo. Entonces, esto es inevitable cuando piensas al Perú, en el decir al Perú. Y no te digo por, una cuestión de saber historia o querer, remitir a los pueblos. No, sino de que los problemas intrínsecos de la sociedad peruana actual se remiten a eso, a una sabiduría enorme, a una diversidad increíble de pueblos, de lenguas, de costumbres, de climas, que en algún momento vivieron con cierta armonía, en otros momentos vivieron con luchas entre ellos, pero que después pasaron por un proceso muy traumático como sociedad, que fue la masacre, como decía Mariátegui, que vino desde Castilla, ¿no? Entonces, a partir de eso hemos tenido
nuevamente para compararlo, para que se entienda, el virreinato del Río de la Plata duró 70 años. En el Perú, el virreinato del Perú duró 200. Entonces tiene generaciones de, por ejemplo, población esclava, generaciones de mestizaje. Las migraciones que luego vinieron no fueron las mismas de acá, por ejemplo. Que si bien hay migración italiana y por supuesto hubo mucha migración española, allá, por ejemplo, tenemos el acceso al Pacífico, entonces también tenemos mucha migración china, mucha migración japonesa. Es otro contexto muy distinto, y para responderte, cada vez que un escritor peruano escribe, no puede evitar tener todo este peso directamente. De hecho, Sebastián Salazar Bondi, el autor de Lima lo Horrible, decía que en el Perú el pasado pesa, tiene una gravedad enorme. Yo creo que de hecho eso es algo que justamente hace que en la narrativa sean más reacios a experimentar, pero bueno, en la poesía, que es particularmente el territorio en el que se permite la experimentación, en el que se permite romper el lenguaje para que diga algo más, ahí es donde ha emergido pues lo más brillante de nuestras letras. Sin lugar a dudas. Bueno, Juan Manuel, te agradecemos muchísimo, nos has dejado con mucha inquietud, así que iremos seguramente al pabellón de Perú, y coincidimos con que Perú tiene una historia que es riquísima para todo este tipo de cosas. Te agradecemos mucho el contacto. Por favor, gracias a ustedes, y bueno, un saludo a todos los oyentes de la radio. El stand es el stand 1712 del Pabellón Amarillo, así que si quieren acercarse, pueden acercarse ahí, y si se acercan el domingo 14 en la presentación de Reconfiguraciones, mi libro de poemas, estaré muy, muy gustoso de recibirlos. Buenísimo, te agradecemos. Por favor, buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando con Juan Manuel Corbera, narrador y poeta peruano, y les recomendamos que el 14 de mayo va a presentar Reconfiguraciones en el stand del Perú.